Buen día, espero que se encuentren bien, que tengan un buen día. En esta ocasión le vamos a presentar el plano de arquitectura ya en su detalle para poder definir y establecer ya la primera etapa, lo que es el campo de arquitectura, ¿no? Sobre todo en el tema de distribución que se nos ha solicitado. En esta ocasión le voy a presentar dos tipos de contenido. El primer contenido, que son los planos de arquitectura, y el segundo contenido, que es el diseño de la posible fachada, ¿no? Bajo un concepto que nosotros hemos estado manejando y quisiéramos compartirlo con ustedes para que vean y nos den sus opiniones, ¿no? El plan en sí, ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, ya se lo he explicado en su momento. Ya ahora que hemos pasado a un nivel más de detalle, ver ciertas situaciones en las que puede haber error no, y donde puede estar correcto, hemos hecho ciertos cambios, hemos afinado ciertos puntos, ¿no? Que han hecho que varíe un poco el plano original, pero aún así la esencia y el concepto se mantiene, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos trabajado más son el nivel de detalle de las cosas, de los elementos que están dentro y que se integran dentro del proyecto. Ya puede ser, por ejemplo, los tipos de piso, los detalles de ventanas, mamparas, diferenciar entre mamparas y ventanas corredizas, mobiliarios mucho más estudiados, mucho más antropométricos, poner las texturas, proyección de vigas, etcétera. Todos esos elementos son los que hemos trabajado, ¿no? Y otra situación que creo que es muy relevante explicarles es por qué hemos invertido el plano. Es debido al norte magnético. Como ustedes pueden observar, el norte siempre apunta hacia arriba, ¿no? Y nuestro proyecto está apuntando hacia la parte del este y oeste, ¿no? Que son las fachadas directas. Además, este plano lo que va a integrar son, muy aparte de la planta, va a integrar cuadros de vanos, o sea, medidas tanto por ancho, alto, alféizar también de ventanas y puertas. Membretes con el nombre de ustedes, excepto que aquí me falta el nombre de la señora Marta, el nombre completo, ¿no? Y la calificación de cada uno de los niveles que se han trabajado, ¿no? Ya entrando dentro del plano mismo, eh, como ustedes pueden observar, acá hemos ubicado más o menos una referencia de la calle que está al frente del lote, la vereda, el lote 2 y lo que es el lote 4, ¿no? Esto todavía como ejemplos, porque aún no tenemos el dato correcto de la manzana y el lote, ¿no? Que sí o sí, al momento de la entrega final, que va a ser en la tercera etapa, se tiene que ya definir, ¿no? Bueno, las dos puertas, tanto puerta 1, puerta 2 y, bueno, en este caso también la puerta 3, tienen una función específica, ¿no? La puerta 1 como el ingreso hacia la cochera de los autos, la puerta 2 como el ingreso peatonal hacia la vivienda y la puerta 3 que es hacia los pisos superiores. Una vez que pasamos por la puerta 2 vemos en primera instancia el ingreso. Este ingreso tiene un tipo de camino, un tipo de diseño a través de elementos laminados, ¿no? Lo que busca es tener un juego interesante al momento de recorrerlo y a medida que vamos avanzando podemos encontrar más detalles, como por ejemplo en la zona de la izquierda tenemos una cascada artificial, espejo de agua, posible diseño, ¿no? Que busca que este jardín, el diseño de ese jardín, sea lo más pausible, lo más pasivo posible, ¿no? Que sea un lugar de descanso y un lugar donde puedas observar. Por lo tanto, un elemento de cascada de agua en la que el sonido prevalezca puede ser muy interesante de ocupar, ¿no? Una vez que ingresamos, tenemos aquí, bueno, un cuarto de bombas que es necesario, igual va a estar camuflado. Hacia la derecha tenemos lo que es la terraza, una pequeña terraza que va a estar observando directamente desde ese jardín, un jardín que puede ser tratado, ¿no? Tenemos también alrededor de ese jardín lo que es caminos de piedra. Hacia el otro lado se encuentra lo que es la cochera, ¿no? Con ingreso también hacia esa puerta de piedra que me puede llevar o bien a la terraza o, si no, salir directamente hacia la cocina, ¿pues? Bueno, ingresamos hacia la vivienda. En el primer caso tenemos la biblioteca, la sala, el comedor, el bar, la cocina. Estos son los espacios y las funciones sociales más importantes, ¿no? Hemos definido mucho mejor las medidas,
de mobiliarios hemos tratado de buscar medidas comerciales que ustedes pueden encontrar fácilmente en Sodimac, en Promar, etcétera, ¿no? O incluso mandarse a hacer, ¿no? Como puede ser en el caso de la cocina misma. Obviamente en ese caso la cocina posee su bar, ¿no? Su refrigerador, todo lo que compone una cocina, pues. Luego continuamos por esta vía de circulación, ¿no? Vemos aquí lo que es el jardín, en el medio. El jardín, como ustedes lo hemos visto alrededor de todas estas presentaciones, es que el jardín busca ser el elemento de luz y ventilación para todas las áreas centrales, ¿no? Que alrededor encontramos dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, cocina, comedor, bar, baño, planchador, ¿no? Como es un elemento muy grande, lo que busca es tener ese foco de luz interesante, ¿no? Por lo tanto, va a haber un juego de vegetación, gras, etcétera, ¿no? En lo cual también puedes ingresar fácilmente con una mampara vidriada. Todo esto alrededor va a ser vidriado, ¿no? Bueno, continúas con tu circulación, entras por acá. En esta circulación encontramos lo que es el baño de visita, con su ventana alta y una ventilación semipausada a través del jardín mismo. El planchador, un pequeño planchador que va a ser necesario. Y se llega a una lavandería que se ilumina y se ventila a través del patio, ¿no? Un patio que también puede tener ingreso a través del dormitorio. Como todo es un área privada, sentimos que tal vez la conexión entre ciertos ambientes para poder generar mucha más iluminación y ventilación puede ser interesante, ¿no? Cada dormitorio con sus propios baños, ¿no? Iluminados y ventilados. Dormitorio 3 de la misma forma. Y así es como se compone, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos revisado lo que es la distribución misma. Entonces aquí hemos agregado cotas internas, hemos agregado detalles de piso, qué tipo de piso va a ser cada ambiente, ¿no? Y todas esas variables, ¿no? que son necesarias al momento de la lectura. De la misma forma pasa con el segundo piso. El segundo piso tiene los mismos componentes, cuadro de vano, su membrete, su norte magnético, la ubicación de la planta. Y aquí se ha agregado también lo que es el diseño de la terraza, ¿no? Porque subimos desde el primer nivel hacia lo que es los departamentos, departamento 1, departamento 2, ¿no? Que ya hemos visto cómo se compone. Los únicos cambios que hemos hecho, en el caso del departamento 1, hemos reubicado el baño para que tenga una mayor ventilación e iluminación, que antes estaba por el medio, ahora le hemos invertido hacia esta zona, al lado de la escalera, porque queríamos que la cocina sea mucho más amplia, la lavandería esté mejor definida, ¿no? Y el baño tampoco sea necesario tener que ingresar desde la sala hasta el fondo, ¿no? Sino esté mucho más cerca, porque al ser un baño de visita es necesario y no interrumpa en áreas privadas, ¿no? Luego, el diseño de la terraza es un espacio de circulación, sin embargo, también estamos promoviendo y estamos proponiendo que sea un elemento de terraza de descanso, ¿no? En las cuales usted y las personas que vayan a vivir ahí, al momento de encontrarse, pueden sentarse, conversar, tomar el sol, etcétera, ¿no? De igual forma, en este elemento de circulación y el cambio de piso define de mejor forma la diferencia, ¿no? De los espacios. Bien, cuando ingresamos al departamento 1 encontramos sala, comedor, kitchen, bar, baño de visita, lavandería, dormitorio 1 y dormitorio 2 con sus propios baños. El pozo de luz se mantiene aún promoviendo y distribuyendo lo que es la iluminación y ventilación en todos los ambientes alrededor de él, ¿no? Como puede ser incluso el baño de acá y la lavandería. En el apartamento 2, cuando pasamos por la terraza, ingresamos, encontramos una sala, el kitchen, el baño de visita, el dormitorio 1, dormitorio 2 con su propio baño y su pozo de luz. Subimos al tercer piso. En el tercer piso lo que encontramos es... A ver. Claro, llegamos a lo que es el hall de distribución para los cuartos. Llegamos por aquí encontramos una mampara de seguridad, ¿no? Tampoco creemos que sea necesario dejarlo todo abierto, debido a un tema de seguridad sobre todo. Tenemos el pozo de luz iluminando todo el espacio de circulación. E ingresamos pues a lo que son los cuartos en la parte de la fachada. Este elemento en X, o estas líneas en X que ustedes están observando, significa que es un espacio vacío dentro del lote, ¿no? Que es
las partes del segundo y primer piso, que son las áreas de las terrazas y el jardín, ¿vale? Eso quiere decir que estos cuartos tienen posibilidades de observar estos elementos diseñados, ¿no? Mucho más que estar observando hacia la calle o hacia el vecino. Entonces, eso es un valor muy interesante por los cuales estos cuartos van a ser muy llamativos de alquilarse, ¿no? Bueno, ingresamos en el primer cuarto, en la primera habitación, encontramos lo que es un baño, la cama, ¿no? La terraza, su closet, de igual forma la siguiente habitación. Mientras que la tercera habitación, que es el elemento más grande, busca ser una habitación doble, como les había comentado, con su walk-in closet, con un pequeño estudio, ¿no? Teniendo otros valores que pueden ser muy interesantes al momento de alquilarse, ¿no? Igual, habitaciones más sencillas, cada habitación tiene su closet, cada habitación tiene su baño, incluso las habitaciones doble tienen un baño compartido, es cierto, pero la intención es que haya una comunidad entre las personas que van a alquilar, ¿no? Porque sería muy complicado ya agregarle otro baño directamente a otra persona, ¿no? Estando en una sola habitación y en la misma habitación. Y así es como funciona el tercer piso, algo mucho más sencillo, mucho más estable y ya mucho más definido, ¿no? Subimos a lo que es el cuarto piso, o en este caso la azotea, ¿no? En la azotea lo que encontramos es un hall. Al momento de subir la escalera encontramos un hall que me dirige o bien hacia el área de servicio o hacia el área social. En el área de servicio encontramos lo que es la lavandería, el patio, un tendal, almacén, ¿no? Todos estos elementos para lo que es el tercer nivel, que es el área de dormitorios, ¿no? Debido a que, como les había comentado, el cambio constante, ya sea de sábanas, almohadas, etcétera, van a requerir una necesidad de estar usando la lavandería constantemente, ¿no? Luego, ingresas por el otro lado hacia lo que es la terraza en sí, lo que es la azotea del área social y de alquiler. Encontramos un espacio de circulación que está en L, como pueden observar aquí, bordeando directamente lo que es el pozo de luz, ¿no? El kitchen, con una alacena, con un lavatorio, con una barra, ¿no? Ingreso al baño, el baño más común. La cocina barbecue, la idea es que si va a haber una terraza de alquiler, la cocina barbecue tiene que estar sí o sí. No sé, ya se puede hacer parrillas, etcétera, ¿no? Un área de juegos, esto es como una posibilidad, obviamente se puede ir variando a su gusto, ¿no? Una mesa de ping pong, una mesa de juego de fulbito, etcétera, ¿no? La idea es que haya un área de entretenimiento también para la azotea. El estar, un espacio grande, definido mucho por lo que es el amueblado, ¿no? Mucho espacio donde sentarse, donde poder compartir, sociabilizar sobre todo. Y lo que es la terraza y perdón, en la terraza misma lo que es en la parte de frente, que todas estas zonas son los pisos inferiores, ¿no? Un poquito separados por el tema de la seguridad. Igual, la altura de piso a lo que es la baranda, una baranda entre comillas, porque está dividido entre lo que es un elemento de ladrillo y otro elemento de baranda metálica con vidrio. Llega a alcanzar una altura de 0,90 a 1 metro, ¿no? Entonces estamos dentro de los valores de seguridad. Y así es como estaría funcionando, ¿no? Nos hemos concentrado mucho más en definir detalles de medidas, cuotas internas, mobiliarios, pulir ciertos ambientes que sentíamos que quizás debería verse un poquito mejor, ¿no? Y así es como hemos resultado estos 4 planos de arquitectura de distribución, ¿no? A nivel de detalle. Sin embargo, esta es la primera etapa, como les había mencionado. La entrega de esto eran estos planos únicamente y por estos planos habíamos quedado en un acuerdo, ¿no? Sin embargo, con mi equipo hemos estado conversándolo y yo les pienso proponer, si a ustedes les parece, si quieren disponer de ese servicio, ¿no? Agregar planos de detalle específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, yo en planta, si me voy a la cocina de aquí, veo un dibujo, ¿no? De una posible cocina, con su alacena, con su barra, ¿no? Con ubicación de los mobiliarios. Sin embargo, obviamente esta cocina va a tener, por ejemplo, un mobiliario alto, ¿no?
Esta barra puede ser metida o puede ser gruesa de tal forma que aquí también haya cajones, ¿no? Este tipo de piso, ¿cuánto por cuánto se va a quedar? Si va a ser 40 por 40, ustedes desean que sea 30 por 30. ¿Cuánto de altura? Encima de la cocina va a haber algo, va a haber un mobiliario, va a haber estas rejas en las que cuelgan, no sé, los cucharones, ¿no? Entonces, esos detalles no se observan, no se pueden observar en un plano. Entonces, bueno, en una planta en sí, ¿no? Entonces, usualmente los arquitectos usamos planos de detalle específico. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, agarrar esta zona y hacer todos los detalles posibles, ya sean cortes arquitectónicos, ya sean elevaciones arquitectónicas, en las cuales nosotros definimos el tipo de granito que va a ser esto, por ejemplo, el tipo de madera y acabado que va a tener los mobiliarios bajos, ¿no? El tipo de refrigeradora que va a ser, de qué marca va a ser, de cuántos contenedores va a tener, de el lavatorio, cuántos ojivas va a tener, ¿no? Va a ser de caño corrido, va a ser de caño cortado, va a ser, no sé, a láser, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detalles sirven mucho para que al momento que ya vayan a construir arquitectónicamente, ¿no? Se lo den al albañil, a la persona que lo va a construir, y no tenga mayores preguntas de decirle, pero ¿cuánta altura va a tener? Por aquí, ¿qué tipo de barra va a ser? ¿Qué tipo de mesa le van a poner? Y un montón de detalles que dentro del plano mismo no se pueden observar, ¿no? Entonces, eso queda como una propuesta para poder conversarlo, ¿no? Si ustedes lo desean. Y si no, yo ya estaría en este momento cumpliendo con lo acordado que son los planos de distribución. Los tres, en este caso fueron tres, ahora son cuatro por la azotea. Pero ya es como sentimos el gusto por el proyecto, lo estamos incluyendo también, ¿no? Entonces, queda en ustedes conversarlo, si les interesa ese tipo de servicios, ¿no? Y nos avisan, pues, ¿no? Y nosotros podemos planificar un cronograma mucho más amplio, pero que les podría dar beneficios en cuestión de tener elementos mucho más detallados y mucho más entendibles al momento de construir, ¿no? Pero bueno, acá están los cuatro pisos. Ahora lo que voy a pasar es a explicar lo que es el diseño de la fachada. A ver, aquí me parece que lo tengo. Aquí está. Ok, la fachada. Sobre todo el concepto que hemos usado. Lo que queríamos alcanzar con la fachada es un contraste y una unión a la vez entre lo moderno, formas modernas, líneas mucho más modernas, y el uso también de lo que son los elementos rústicos. En este caso la caña Guayaquil, la caña brava, el carrizo, etcétera, ¿no? Que dentro de un aspecto playero es muy interesante de ver. Ahora, como ustedes pueden observar, este sería el frente, ¿ok? Este es el frente de la vivienda. Nosotros hemos ubicado acá un vecino, otro vecino, esto es como una referencia, ¿no? Obviamente al proyecto final acá sí se va a entregar lo que es el vecino real que está a la derecha, el vecino real que está a la izquierda, ¿no? O con una proyección también puede ser. Entonces tenemos una posible vereda y una posible pista que obviamente no existe en el lugar, pero en un momento lo puede haber. Aquí lo que observamos es el uso de algunos materiales específicos que vemos que son muy recurrentes en tortugas al menos, lo que es la piedra, la pintura blanca y lo que es el carrizo o en este caso las cañas, ¿no? Entonces hemos tratado de mezclar todos esos elementos para poder remarcar, para poder detallar, para poder sobresalir, darle jerarquía a ciertos elementos que creemos que son necesarios, ¿no? Entonces, tenemos acá lo que es el portón, como hemos visto en el plano. Tenemos la puerta 1, que hacia lo que es la vivienda, y la puerta 2, que va hacia las zonas superiores. Entonces, el manejo de la caña, por ejemplo, en el tema de la reja, es un tema visual nada más, ¿no? Obviamente esa reja no va a ser de caña, tiene que ser de una estructura de acero, ¿no? Pero puede ser revestido también para poder tener una comunicación, un lenguaje en común con lo demás. Tenemos un elemento mucho más alzado para poder sobresalir y darle jerarquía a estos ingresos. Tenemos la unión de la caña hacia el portón de la cochera, ¿no? A través de unos maceteros en la parte de adelante. Por lo tanto, quiere decir que nosotros hemos retrocedido 0.30 centímetros. ¿Para qué? Para que la fachada tenga cierto diseño. No queríamos nosotros que esté al frente todo, porque al dar al frente todo se ve como si fuese un papel,
como si fuese un cartón puesto nada más, ¿no? Entonces lo que queremos es darle profundidad, darle estos jardincitos, ponerle plantas, ponerle más ciertos volúmenes con las cañas mismas, ¿no? Para poder generar una trama, una visión, una visual mucho más interesante, mucho más rica y que sea atractiva de ver. Bueno, en la parte del segundo piso observamos los departamentos. Nuestra idea es que sea de vidriado para poder aprovechar toda la luz posible, ¿no? Tenemos también lo que es la baranda, una baranda de vidrio y de acero muy común en lo que son diseños de playa, ¿no? Pero esta idea es para poder contrastar entre el inicio, el medio y el final, ¿no? Que el final son los tres elementos, en este caso los cuartos que están sobresaliendo, ¿no? Y que le da un juego volumétrico muy interesante, ¿no? Porque tenemos un elemento, dos, tres superpuestos uno de otro, haciendo que parezca este elemento volando incluso. Y en la parte de arriba tenemos lo que es la azotea, ¿no? Una azotea que desde abajo, incluso esta toma está siendo parte desde el primer piso del vecino del frente, porque obviamente la calle es mucho más pequeña, ¿no? Sin embargo, lo hemos tomado así para que ustedes puedan observar de mejor forma algunos detalles. En la parte de la izquierda también se encuentra lo que es la escalera en sí. Esta es otra foto desde otra perspectiva, donde observamos de mejor forma los volúmenes. Como ustedes pueden observar, ¿no? Un volumen mayor, menor y un volumen inferior. El segundo piso con cierto detalle de unión hacia lo que son las cañas, ¿no? Y el primer piso también observando un poco el relieve y la profundidad que les estaba mencionando, ¿no? Bueno, llegas por acá, ingresas hacia la reja, abres la reja, ingresas hacia lo que es la escalera con sus barandas, o ingresas a la vivienda a través de esa puerta, ¿no? Ustedes pueden observar de mejor forma la línea que se está realizando de esta forma. Esto lo que busca es llamar la atención, visualmente que se vea atractivo, ¿no? Y creo que se está logrando. Ahora, el manejo de la caña, por ejemplo, en el tercer piso, lo que busca es resaltar en primera forma lo que es este marco, esta escena. Este es un escenario, ¿no? Entonces lo que busca hacer es un elemento virtual que se va haciendo más tupido y se va disgregando para poder generar un poco el tema del movimiento también, ¿no? De igual forma, todo este diseño es desde nuestra percepción, desde nuestro concepto, ¿no? Ustedes quisiera que nos den su opinión sobre eso. Acá hay, desde el otro lado, cómo se vería, yo estoy ingresando por la calle de aquí y cómo yo estaría observando el edificio, ¿no? Como ustedes pueden observar, se ve interesante, la verdad, se ve llamativo, ¿no? Por sus colores, tratando tratar de usar colores más mate, colores más suaves, pero que de por sí siguen llamando la atención, porque si ustedes se van a Tortugas, todas las casas son de vidrio y pintura blanca, ¿no? En ese caso, la integración de lo rústico está haciendo que sea un detalle muy interesante. El siguiente. Bueno, aquí hemos hecho una captura un poquito de arriba para que observen ustedes lo que es el diseño y el interior del jardín sobre todo, ¿no? Sobre todo por la ubicación de ciertos elementos. Por ejemplo, entras por la puerta, vas por este camino y aquí encuentras lo que es la cascada de agua que les mencionaba, ¿no? Junto a todo lo que es el elemento de piedra y agua puede quedar muy interesante. El jardín, el diseño del jardín, la terraza, las cocheras, ¿no? El segundo piso, la terraza misma, los ingresos hacia los departamentos y jardines colgantes. Esto sí es un poquito desde cuando yo abro la puerta, que es lo que voy a ver. Esto es un poquito desde el área de la piedra y el agua, que es lo que observo, el jardín, como ustedes pueden observar, acá vemos los coches, vemos los jardines colgantes, la terraza en este lado, el jardín mismo, un jardín que el diseño puede variar obviamente, ¿no? Puede ser un jardín mucho más personalizado, hemos dejado el área para que sea personalizado en sí. También hemos dejado ciertos detalles con algunos elementos de plantas colgantes, que puede ser utilizado para dar un elemento en común con el segundo piso, ¿no? Este es un poquito desde el jardín mismo que observaría hacia adelante. Vemos aquí lo que es la terraza. Imagínense aquí sentados, ¿no? Disfrutando de la vista, teniendo un espacio mucho más privado para ustedes, sin necesidad de que los pisos superiores estén observando a ustedes directamente, ¿no? Pero sí pueden observar lo que es el jardín. Un poquito desde la vista de la fuente de agua. Como observamos en la parte de arriba el segundo, cómo se une con el primer piso a través del área verde,
únicamente, no a través de la terraza, ¿no? Otra vista, más o menos viendo lo que es la puerta, la composición de de la terraza misma, en esta zona de aquí. Esto ya sentados desde el área de del sillón, por ejemplo, ¿no? Llega por aquí, se siente un rato y esto es lo que observaría mirando hacia el frente. Unas cuantas fotitos más para poder ver el tema de los materiales. Esto es una foto desde el tercer piso, para que ustedes más o menos observen cómo, qué cosa estaría viendo la persona que alquila ahí, ¿no? Lo que nosotros creemos es que no tiene que ver una visual directa hacia el área privada, que es la vivienda del primer piso, pero sí hacia el área de vegetación, que puede ser utilizado de mejor forma, ¿no? Para poder llamar la atención. Esto es desde otro cuarto, un cuarto que está más hacia la derecha. Aquí vemos un poquito más lo que es el diseño de la escalera. Ustedes pueden observar el manejo de la piedra. Vemos también el camino laminado que se encuentra en esta zona. El camino de piedra que está a un lado, que también puede ser usado. El diseño abajo del segundo piso, la terraza del segundo piso. Aquí estamos subiendo ya la escalera, que es lo que observamos. La idea de esta escalera es que sea un elemento de piedra blanca o de color blanco. Queremos que no haya un contraste mayor, pero que sí ayude a esta idea de elementos monocromáticos, ¿no? Las barandas, el ingreso hacia lo que es la terraza del segundo piso y algún detalle del tercer piso, ¿no? De la caña. Esto desde el vía bajando de la azotea. Estoy bajando de la azotea, aquí encuentro el ingreso de la mampara de seguridad para el tercer nivel, donde están los cuartos, y sigo bajando pues hasta el fondo donde veo lo que es la reja de ingreso. Esta es otra foto desde la terraza del segundo piso. Yo creo que es muy interesante observar diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de vegetación que hacen que el espacio se vea armonioso, que no sea tan llamativo en el sentido de colores fuertes, ¿no? De situaciones y elementos que opaquen uno del otro, si no haya una armonía entre ellos. Eso es en cuestión del día, ¿ok? Ahora vamos a ver fotografías en un atardecer. ¿Cómo se vería un atardecer en la vivienda? La fachada se notaría ese cambio de colores. El uso de la caña, como ustedes pueden observar, dejaría de tener un tono opaco a ser un tono mucho más llamativo por el brillo y la reflexión que este posee. Vemos un color mucho más amarillento, mucho más posible, mucho más pasivo, pero también generando un brillo interior, como ustedes pueden observar, y un juego de sombras muy interesante también. Esta es otra perspectiva, como ustedes pueden observar. El juego de sombras es en verdad interesante y esto se puede amplificar mucho más todavía, ¿no? Y esa es la idea, pues. Vemos otra foto. Aquí podemos observar un poquito más lo que es la terraza. Obviamente desde abajo posiblemente la azotea no se vaya a ver, pero quiero que ustedes sí lo observen cómo quedaría, ¿no? Esto es un poquito del interior, cómo se vería un atardecer. La luz ingresa a través de estos elementos pequeños, semicerrados, ¿no? Dando una proyección de luz hacia el jardín. Cómo se vería la vegetación colgante, ¿no? Cayendo un poquito de flores, de hojas, ¿no? Un espacio con sombra, pero con cierta iluminación necesaria. Cómo se vería también la parte desde el jardín hacia la terraza. Como ustedes pueden observar, el sol no apunta directamente al rostro de las personas que se vayan a sentar aquí. Bueno, unas cuantas más de la foto, cómo se vería el sol, ¿no? Pegando a lo que son los materiales de piedra. El segundo piso, cómo se vería desde el ingreso hacia los departamentos. Como ustedes pueden observar, el manejo del vidrio, el elemento de madera, la caña, vegetación, acero, ¿no? Dan una cierta armonía, cierto contraste que no es fuerte, pero que es necesario para poder darle un tipo de vida a estos espacios. Un poquito de la terraza, cómo se vería la terraza. Acá tenemos el elemento de los muebles, el billar, el barbecue, el elemento del lavatorio, ¿no? Otra vista, cómo se vería. La idea es que estos sean de acero, con vidrio incluido,
¿no? Para poder evitar un poquito los accidentes. Y esto es justamente lo que le mencionaba, ¿no? 50 centímetros en esa altura, lo que es el elemento de concreto, bueno, en este caso de ladrillo, ¿no? Y otros 40 a 50 centímetros, lo que es la baranda en sí. Eso genera lo que es 0,90, que es necesario para el tema de la seguridad. Y aparte estamos incluyendo también el uso de ciertos mobiliarios, en este caso ciertas macetas, que dispersen y alejen un poco más a la gente de la parte del filo mismo de la terraza, ¿no? Bueno, en este caso la azotea. Acá se puede observar lo que es la estructura del techo, un tipo de techo virtual. Quisimos poner techos con paja, todo esto, pero el reglamento no, ya no nos estaba permitiendo porque teníamos mucha área techada, ¿no? Teníamos que dejarlo sí o sí abierto. Si no, no sería una azotea, sino sería otro nivel más. Acá vemos el pozo de luz. La idea es que esto sea vidrio, ¿no? Y no haya una visual directa en la que la persona esté metiendo la cabeza para ver qué pasa abajo, ¿no? Y también por un tema de seguridad, pues. Aquí vemos otra fotito, ¿no? Aquí está el elemento de circulación, bordeas, llegas por aquí por la cocina barbecue, llegas a los muebles, ¿no? Encima tienes el techito virtual. Acá hay otra vista de cómo se vería yo desde la cocina hacia lo que es el frente, ¿no? Posiblemente aquí en el fondo ya se vea la playa y es lo que nos llama bastante la atención, ¿no? Vemos la playa de esta zona desde la misma azotea. Bien, esto es lo que corresponde al diseño de la fachada en sí. Como ustedes pueden observar, el concepto es muy notorio. Hemos usado bastante el uso de la caña, pero que sea equilibrado, tampoco sea muy fuerte. Hemos manejado ya de jardines colgantes, jardines que puedan ser llamativos también de observar y que generen cierto nivel de paz, cierto nivel de armonía para un lugar playero muy interesante como es Tortugas, ¿no? Quizás no hemos usado muchos elementos de vidrio y cosas así, debido a que tampoco queríamos pasar directamente a ese nivel de composición, porque creíamos que quizás no iba por ahí el camino y nos gustó mucho más optar por lo rústico. Obviamente esto es una apuesta, obviamente esto es una propuesta, ¿no? Que nosotros estamos haciendo y quisiera que nos den su opinión. Ojo, que esta primera etapa como arquitectura no ha terminado por sí, porque obviamente nos faltan los otros campos, ¿no? Si es necesario que agreguen, por ejemplo, una elevación, un corte, ¿no? Que quieran optar por esa opción, en la cual se puede definir la distancia entre cañas, qué tipo de caña va a ser, cómo se va a ensamblar, ¿no? Todos esos elementos los podemos hacer, pero es muy aparte del trato hecho, ¿no? Ahora, todo esto, esta composición está con opciones de transformación a medida que pase las etapas. Obviamente, esta es una etapa preliminar, ¿no? Lo que se busca es dar una muestra del concepto y cómo se está realizando el proyecto de arquitectura hasta ahora. Y como forma de lo que hemos quedado, así se está dando, ¿no? Tanto los planos y los 3D de la fachada y todos los espacios interiores se los voy a estar mandando y quisiera que lo mediten por hoy día o mañana y me den sus apreciaciones y me digan qué es lo que opinan.